Ustedes, queridos amigos y amigas, y bienvenidos a este canal de YouTube, Nelter de la Cruz. No se les olvide darle me gusta, su like abajo, aquí en la campanita, píquenle, píquenle, púchenle para llegar a más. Vamos con las preguntas y hoy es miércoles 5. ¿Quién es quién en las mentiras? Que por cierto, quieren quitar esa sección de quién es quién en la mentira que la Suprema Corte, las ratas, los malditos, la maldita piña podrida, ya dio orden de que se quitara la sección de quién es quién en las mentiras. Buenos días. Ánimo, ánimo. Ánimo. Bueno, antes de iniciar este miércoles, quiero expresar nuestra tristeza por el fallecimiento de Adolfo Gili, un historiador, maestro universitario de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, escritor, tiene una obra que es indispensable para entender el proceso revolucionario mexicano, que se llama La Revolución Interrumpida. Los jóvenes deberían de leer este libro, es básico, es como el de Womack, de Zapata y la Revolución. Son libros clásicos, obligados para entender los procesos políticos, económicos y sobre todo lo que tiene que ver con el movimiento popular en México. Un abrazo a sus familiares, a sus amigos de Gili. Estuvo aquí con nosotros hace como un año, vino aquí al Palacio, me trajo su libro sobre Felipe Ángeles, es una gran obra también, es un muy buen trabajo sobre el general Felipe Ángeles. Y Adolfo Gili también fue pues militante del movimiento por la democracia durante muchos años. Entonces, un abrazo a sus familiares, a sus amigos, a sus compañeros académicos, historiadores y a sus alumnos. Bueno, pues vamos a empezar. Hoy miércoles es la sección de quién es quién en las mentiras de la semana. Siempre tenemos que aclarar de que se trata de una síntesis, un resumen mínimo, breve, porque es una lluvia, una tormenta de mentiras. Los medios de información, lo voy a seguir diciendo, son medios de manipulación, con honrosas excepciones. Y para tener una dimensión
histórica, no, nunca. Yo creo que ya se puede decir en más de un siglo, nunca en más de un siglo se había atacado tanto a un presidente como ahora. Nunca. Y se garantizan las libertades a pesar de estos excesos, porque son mentiras, calumnias, insultos, y entiendo el porqué. Muy bien, se trata de una transformación que se está llevando a cabo y esto produce una reacción conservadora. Siempre ha sido así, siempre. Cuando les hablo de más de un siglo, pues estoy pensando en lo que le hicieron a Francisco I. Madero, el apóstol de la democracia, que todos los medios del antiguo régimen se le lanzaron. Fue una campaña feroz contra el presidente Madero. Tachándolo de loco, de espiritista, y era la prensa que venía del antiguo régimen muy subvencionada. Se habló de que había un fondo especial que manejaba Limantur en la época de Porfirio Díaz para sobornar a los medios y a los periodistas. De ahí viene el dicho de el maiceo, la expresión de Porfirio Díaz ante la oposición. Los que se atrevían a decir algo, porque la mayoría tenía que irse del país, porque se aplicaba la ley fuga. Los periodistas opositores al régimen tenían que salir. Los Flores Magón hicieron regeneración desde Estados Unidos y así muchos, y los que se quedaron fueron héroes. Luis Cabrera, Filomeno Mata, que les tomaban sus talleres, los encarcelaban, los golpeaban. De los dos que murieron al final del porfiriato, a Filomeno Mata murió como acaba de cumplir un año de muerto, falleció en el 11, unos días después de que se fue Porfirio Díaz en el Ipiranga. O sea que antes de morir todavía tuvo eso. Gusto, esa satisfacción de que se fue el dictador al exilio. Y por esos días también murió el mejor periodista que ha habido en la historia de México desde mi punto de vista, Daniel Cabrera, el hijo del Ahuizote, poblano,
de Zacatlán, Puebla. Entonces no se podía hacer periodismo en México. Entonces cuando llega Madero, que era un hombre bueno, pero además partidario de la libertad, se desatan en contra de él, obedeciendo los intereses de la oligarquía de entonces. De ahí viene aquella frase también que fue famosa, pero que le costó la vida y el tormento a Gustavo Madero, al hermano de Francisco y Madero, porque llegó a decir, cuando estaba la campaña en contra de su hermano, de que la prensa, los medios, los periodistas, le mordían la mano a quien les quitó el bozal. Y esa nunca se la perdonaron. Por eso lo detiene Huerta y en la Ciudadela lo martirizan. Es una de las cosas más horrorosas de la represión política en México. Lo mismo pasó antes, en la época de la Reforma, y antes también, en la época de la Independencia. Imagínense lo que decían de Juárez o lo que decían de Hidalgo, demagogo, irresponsable, satánico. Y de Juárez, bueno, indígena. Cuando iban las mujeres fifís de la época al baño, decían: voy al Juárez. Muchos insultos. Ahora no se ha llegado a tanto, pero sí, no se había insultado como ahora a ningún presidente. Revisen la historia. A Carranza no lo insultaron así, ni a Elías Calles, a Plutarco Elías Calles, no, don Adolfo de la Huerta tampoco, Obregón no, al general Cárdenas tampoco, a él más, un poco más. Pero eso fue antes, sí, me refiero al periodo posrevolucionario, Ávila Camacho, Miguel Alemán, a don Adolfo Ruiz Cortines, López Mateos tampoco, ni a Díaz Ordaz. Sí, cuando el 68 ni siquiera se publicó lo de la matanza. Echeverría tampoco, López Portillo, Miguel de la Madrid, Salinas, no, pues era aplaudido, alabado. Salinas cooptó a muchos escritores intelectuales que se volvieron periodistas, como Aguilar Camín y otros. En esa época también surgió el grupo de Krause, aunque originalmente era el grupo de Octavio Paz,
pero con Salinas los cooptó a casi todos. Zedillo igual, Fox siguió con lo mismo, Calderón lo mismo, Peña igual, y es hasta ahora que con nosotros se están ensañando. Pero así es esto, ¿no? O sea, es importante que se entienda que si hay estos ataques y toda esta campaña, ¿no?, de mentiras, tiene que ver con la transformación, con el cambio. Entonces vamos a ver, nada más lo de la semana. Hay, ahora que estábamos viendo, hay uno de López Dóriga que me dio mucha risa, pero porque ya es la desesperación, ¿no? O sea, la falsificación completa. Bueno, en general no hay recato, no hay ética. Cada vez enseñan más el cobre, pero por encima de todo la libertad. Que todo mundo se manifieste, se exprese y que ojalá y vayan aprendiendo a autolimitarse, porque les conviene a ellos, porque si son pura rabia, puro coraje, pues se exhiben y pierden. Y hay que autolimitarnos. Puede uno tener diferencias, claro, si eso es la democracia, es debate, es polémica, es ejercer la libertad a plenitud, la libertad que no se implora, se conquista, y se debe de garantizar el derecho a disentir, y tiene que haber crítica, tiene que haber oposición, no debe de haber pensamiento único, pero todo tiene ciertos límites y eso los establece uno mismo. No tienen por qué establecerlos otros factores, personas, instituciones. No hay que regularlo. Antes se decía, la prensa se controla con la prensa. Y ahora es cada quien que asuma su responsabilidad, porque no solo enturbian, enrarecen el ambiente público, sino se afectan. Por ejemplo, ¿qué va a pasar con Joaquín López Dóriga si sigue así? O sea, ¿cómo va a terminar el último tramo de su existencia como periodista? Y siempre es tiempo para rectificar. Y es de sabios cambiar de opinión. Y ha sucedido. Yo les he comentado aquí de cómo Orozco era porfirista, hacía caricaturas en contra de Madero, Clemente Orozco,
el gran muralista. Se volvió revolucionario. Cambió. Y así otros casos. Es que todos, pues, ¿qué le dejan a sus familiares? ¿Y qué culpa tienen sus familiares? Sus hijos, sus nietos, de que queden señalados como mercenarios del periodismo, siendo un oficio tan noble y tan bueno. Pero a todos la reflexión, no caer en la autocomplacencia y seguirse hundiendo en el pantano. Si se puede rectificar. Entonces es interesante todo esto, ¿no? Porque pues es de pena ajena que una gente, un profesional del periodismo, nada más porque cambiaron las cosas, en vez de que él entienda la nueva realidad y busque, ¿no?, ajustarse a la nueva realidad, entender de que son otros tiempos, siga en lo mismo o hasta intensifique su periodismo abyecto. Todavía es tiempo, porque también a lo mejor están pensando de que esto es transitorio, de que ya va a pasar, ya se va a ir el presidente actual. Y entonces vamos a regresar a lo de antes. Ya no va a ser lo mismo. Ya no va a ser lo mismo. Y no va a ser lo mismo porque ya cambió la mentalidad del pueblo. Y eso es lo más trascendente, lo definitorio. Cuando cambia la mentalidad del pueblo, cambia todo. Es una revolución de las conciencias. Es mucho más que los cambios materiales. Y eso es lo que está sucediendo en el país. Entonces, ojalá y cambien y rectifiquen por el bien de todos y también de ellos mismos, ¿no? A ver, vamos a ver las mentiras. Con su permiso, señor presidente, buenos días a todas, a todos. Esta es la sección Quienes quieren las mentiras de la semana y hoy es 5 de julio de 2022. Vamos a arrancar con la primera. Bueno, esta semana armaron una campaña contra el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Esta vez nada más vamos a mencionar una de todas las que hubo. En la última semana, en medios de comunicación y en redes sociales se difundieron muchas mentiras sobre el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. El 30 de junio, TV Azteca publicó a través de su cuenta de Twitter que una mujer de 57 años habría perdido la pierna al quedar atorada en una banda transportadora en la Terminal 2, lo cual es falso. Eso ocurrió en Bangkok, Tailandia. Al final del mensaje, un enlace dirigía a la nota original sobre el aeropuerto de Bangkok.
Pero hasta que se desmintió esa nota falsa en la cuenta oficial del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Fuerza Informativa Azteca hizo la corrección. ¿Pero qué creen? No borró la información falsa. Es un descaro lo que hacen los medios para tener vistas a sus páginas y obtener clics. ¿Qué credibilidad puede tener quien miente deliberadamente? Vamos con la siguiente. Esta es la que mencionaba el presidente hace unos momentos y a esta la titulamos Noticias falsas a costa de la credibilidad. Queremos mostrarles un par de ejemplos de cómo se diseminan las noticias falsas. En el primer caso, Joaquín López Dóriga protagonizó una vergonzosa situación publicando mentiras en sus redes sociales. López Dóriga publicó un video de varios automóviles incendiados en el que informó que se trató de la explosión de un coche bomba en Celaya, Guanajuato, el 29 de junio de 2023, lo cual es falso. También fue retomado por la versión local de Puebla del medio de comunicación MBS. Sin embargo, se trata de la grabación de Nael, el joven de 17 años, quien lamentablemente recibió un disparo por parte de un policía francés el pasado 27 de junio de 2023 y que ha provocado disturbios en Francia. Al ser exhibido por los propios usuarios, el comunicador borró la publicación. ¿Descuido o mala intención? El otro caso es el del columnista del Universal, Salvador García Soto, quien retomó la publicación en un video que muestra la ejecución de una mujer. En su mensaje afirma que fue filmado en México. Él cita: así la impunidad del crimen organizado que se sabe intocable e intocado por este gobierno. Este video tampoco fue grabado en México, sino en Honduras, como consta en notas periodísticas tanto de México como de Honduras. Y es que así se manejan cualquier cosa que desprestigie o ataque al gobierno de México, pues es pretexto. Y como vemos, hay periodistas que publican sin ningún rigor y sin revisar la información. Aquí el riesgo es que este tipo de publicaciones tienen mucho alcance y bueno, al menos las borraron, pero no se ve que ninguno de los dos periodistas haga la corrección en sus redes sociales de que lo que se publicó horas más temprano fue falso. Vamos con la siguiente. Hablo revela juego de la oposición. La oposición lo acepta, pero luego se victimiza. No hubo magia para adivinar los designios de la oligarquía y la alianza conservadora. Y saber que la candidata que designó Claudio X González y cuyo destape corrió a cargo de Héctor Aguilar Camín, el presidente Andrés Manuel López Obrador corrió el telón del montaje y, al verse descubiertos, lanzaron acusaciones y mentiras contra el presidente de México. Para muestra, un botón. El usuario Héctor Alejandro Quintanar hizo un ilustrativo recuento de lo machista y discriminatoria que ha sido la clase política conservadora por su paso por el gobierno. Veamos lo que dice el usuario, a quien agradecemos y le mandamos un saludo. Su aportación es muy importante de los usuarios de las redes sociales comprometidos con este país. Él dice: el lanzamiento de X busca enlazar que es mujer de origen popular, pero eso es mera coartada. Es fachada para olvidar que el PAN llama a las mujeres el viejerío, como dijo el jefe Diego. Es fachada para olvidar que Fox les decía lavadoras de dos patas. Es fachada para que se omita que la Sedesol panista en 2011 decía que las mujeres indígenas huelen mal. Es fachada para que se omita que los ideólogos de la PG-fobia piensan de los pueblos indígenas y pobres. Putla, Oaxaca, es un pueblo horroroso, como dijo Castañeda. Oaxaca, Guerrero y Chiapas son un lastre, como dijo Cuadri. Conocí la pobreza por los piojos de mis empleados.
la actual diputada del PAN, Ana Teresa Aranda, y secretaria foxista de Cedesol en 2006. Esos indios descamisados, como dijo el jefe Diego. Los zapatistas merecen la pena de muerte, como dijo Ignacio Loyola, gobernador panista de Querétaro en 2001. Los campesinos tienen mucho que aprender al narco. Como ven, Jeffrey Jones, subsecretario de Zagarpa, calderonista en 2009. Juzgue usted el nivel. Ellos que dicen amar a México, aman el dinero, ese es su único Dios. Ellos extrañan sus privilegios. Y bueno, hablando de incongruencia y mentiras, aquí les vamos a mostrar el video que la propia señora Xóchitl Gálvez difundió en 2006 con motivo de la fiesta de cumpleaños número 76 del jefe Diego. En las imágenes que difundió Xóchitl Gálvez, ella se ve contenta, como que no cabía de la emoción de codearse con personajes como Carlos Salinas, Felipe Calderón, Luis Carlos Ugalde, José Antonio Meade, Porfirio Muñoz Ledo, Jorge Castañeda, Carlos Slim, Roberto Hernández, Luis Carlos Ugalde, Fernando Gómez Montt, Salomón Chertovisky, entre otros. El video dura 3 minutos con 36 segundos y fue transmitido, decimos, por Xóchitl Gálvez, quien en marzo de 2016 era jefa delegacional en Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México, y lo grabó para la plataforma, ya que no existe, de videos Periscope. Vamos a verlo. Nos encontramos aquí en la fiesta del jefe Diego. Hay una gran cantidad de personajes que se dieron a la tarea de venir a visitarlo. Saluda, Periscope. Hola. A ver, un saludo a Periscope. No. ¿Qué pasó, doña Periscopia? ¿Cómo está usted? Caray. Nos estamos portando bien, para que no haya ninguna duda. Aquí con todos, expresidentes. Oye, Xochitl. Usted superrevisa, está estacionado en doble fila, mira. Oye. Aquí está todo mundo. A ver, saluden al Periscope. Bueno, aquí está. Mira, saluda al Periscope. Saluda al Periscope. ¿Estás con tu Periscope? Está el doctor Narro. La mejor delegada. Saluden al Periscope. Hola. Doctor Narro en el Periscope. No me digas. Estás haciendo Periscope. A ver. Tu Periscope la pela. No. Oye, Rutten Volkswagen, párale. Saluda al Periscope. No, saludo a Von Rutten Volkswagen. Yo estoy como secretario general de la conferencia interamericana. A ver, bueno, Castañeda, saluda al Periscope. Ya estamos en Periscope. Muy bien. Periscope, ¿qué vas a hacer? Ahí está Sergio. Mi querido Sergio. Yo me lo aprendí. Saluda al Periscope. Acá está el gobernador. Un saludo al Periscope, gobernador. A la mejor delegada de todo en la Ciudad de México, Xóchitl Gálvez. Bueno, está aquí en grande muchos personajes se dieron a la tarea de visitar. Pero el festejado, ¿dónde anda? A ver, venga para acá. Una foto con mi delegada. A ver, aquí con el Periscope. A ver. En una silla roja de maravilla, muchos Lo que te comenté a ti, Está como queriendo ir la señal. Espérame, ahí está. Pero no sé si me di cuenta. Ya.
qué feliz se ve ahí la clase política, ¿no? Y la élite. Por último, en cosas que nos dan mucho orgullo a la Cuarta Transformación, vamos a presentarles la colaboración de Infodemia, las 5 mentiras sobre el gobierno que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, el gobierno de la Cuarta Transformación, que se han derrumbado. Vamos a ver. ¡Viva México! ¡Viva México! Cinco mentiras contra la 4T que se han derrumbado. Han pasado 5 años desde la victoria en las urnas de la Cuarta Transformación. 5 años de ataques con noticias falsas y desinformación en contra del actual gobierno. 1. El aumento al salario mínimo provocará inflación. Vamos a subir el salario de Ciro 500%. Y de todos los mexicanos, ¿qué les parece? 800%. Si eso genera una inflación del 2000%, puedes comprar menos. En los últimos 5 años, el salario mínimo ha aumentado 4 veces y ha pasado de 114.8 pesos en 2018 a 207.4 pesos en 2023, sin que esto signifique un impacto en la inflación. De hecho, datos de la Comisión de Salarios Mínimos demuestran que el factor de mayor contribución para la inflación no son los salarios, sino los márgenes de ganancias de las empresas. 2. Sobreprecio de la construcción del aeropuerto Felipe Ángeles. Se dijo falsamente que el costo de la construcción de la IFA estaba por encima de su presupuesto y había sido realizada en medio de un ambiente de opacidad. Sin embargo, su costo total fue de 74,000 millones de pesos, dentro de lo presupuestado. 3. El Tren Maya es un ecocidio. Es un ecocidio y un tiradero de dinero. Falsamente se ha calificado al Tren Maya como un proyecto que acabará con la selva del sureste del país. Sin embargo, estas noticias falsas ignoran que como parte del Tren Maya se están creando 4 áreas de conservación: Guanjá en Tabasco, El Mangle y Parque Jaguar en Quintana Roo y Gran Calakmul en Campeche, con más de 1.5 millones de hectáreas, por lo que será la reserva de selva tropical más grande de América después del Amazonas. Además, se crearán 13 nuevas áreas dedicadas voluntariamente a la conservación, con más de 78,000 hectáreas en toda la ruta del tren. 4. Disminución de la inversión extranjera y devaluación del peso. Si López Obrador gana con amplio margen y no hay tratado. Y además mantiene el mensaje de voy a revisar todo, voy a dar marcha atrás en reforma energética, evidentemente eso va a significar menos inversión extranjera, que a su vez significa menos recursos entrando a México. Y se puede ir ahí hasta 27, podrías 25, 27. Desde la campaña electoral de 2018, la oposición aseguró que si López Obrador llegaba a la presidencia, la inversión extranjera huiría del país y que el peso se devaluaría. Sin embargo, en 2022, la inversión extranjera fue de 35,292 millones de dólares, 12% más que en 2021, cuando fue de 31,544 millones de dólares. El peso mexicano es la moneda que a nivel mundial más se ha fortalecido. El martes 4 de julio, el dólar se cotizó en 17 pesos con 4 centavos, cifra que no se veía desde 2015. En los primeros 54 meses del actual gobierno, el peso se ha apreciado 13.2%, mientras que en el mismo periodo con Peña Nieto se devaluó 43.6% y con Felipe Calderón la devaluación fue de 5.3%. 5. La CFE es ineficiente y genera energía sucia. La CFE muy rápido se está convirtiendo en un lastre como Petróleos Mexicanos lo ha sido en los últimos años. A pesar de que la oposición ha afirmado falsamente que la Comisión Federal de Electricidad genera energía sucia, lo cierto es que la CFE inyecta el 55% de la energía limpia total del sistema eléctrico nacional,
Además, la compra de 13 plantas eléctricas a Iberdrola permitió a la CFE pasar de generar el 39.6% de energía eléctrica consumida en el país a generar el 55% de esta. A pesar de ello, la operación fue calificada falsamente como una compra de fierros viejos, el mismo argumento usado en contra de la compra de la refinería Deer Park en Texas, la cual, tan solo en su primer año de operación bajo el control de México, permitió recuperar la inversión de su compra, $600 millones, y obtener ganancias por $400 millones. Infodem. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias. Quedaron.